Pero hoy quiero continuar, hermanos, el libro de sabiduría del Nuevo Testamento, y es el libro de Santiago. Realmente la palabra de Dios instruye a su pueblo. La palabra que Dios dio a través de estos grandes hombres, inspirados por el poder del Espíritu Santo, nos da toda la capacidad para ser un hombre y una mujer sabia. Decía el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para hacer de nosotros hombres maduros, listos para toda buena obra. Hermano, Santiago ha tocado nuestros corazones. Santiago pone a reflexionar a su pueblo. Prácticamente entre hoy y el próximo domingo vamos a cerrar este libro y espero que haya hecho eco en su corazón. No es fácil. Por ejemplo, el tema de ahora tiene mucho que hablar a nuestras vidas. Y no quiero retrasarme más, pues adentrémonos a nuestra maravillosa aventura de cómo desarrollar una fe que obra. El pasaje de hoy es el capítulo 5, versículos 7 al 12. Nosotros gastamos mucho tiempo en nuestra vida esperando. ¿Sabía usted eso? Como niños, estamos esperando entrar a la escuela. Y cuando entramos a la escuela, estamos esperando salir de ella. ¿Sí o no? Esperamos la edad apropiada para tener novia. Bueno, ahora ya nadie espera. Quizás el único que ha torturado a su hijo soy yo, que le he dicho que la única manera que yo le voy a bendecir un noviazgo es que cuando él tenga ya mayor de 18 años. No sé lo que está haciendo, pero esa es mi bendición. Amén. Todos esperan la edad adecuada para ciertas cosas. Esperan el tiempo para casarse y muchos se desesperan. ¿Sí o no? Luego esperan a tener hijos. Realmente, hermanos, pasamos o gastamos mucha parte de nuestra vida esperando. Que no está mal. Hay muchas cosas en la vida que prueban nuestra paciencia, ¿sí o no? Por ejemplo, nuestras carreteras, los famosos freeway aquí en California, en Estados Unidos. Usted se mete al freeway, hoy que estoy trabajando en esta compañía, salgo a las 5 de la tarde y salgo bien acelerado a entrar a la primera rampa para entrar al freeway e inmediatamente tengo que poner neutro porque el freeway está detenido. Me agarré un carro de 6 velocidades y nada más he ocupado 2. Tengo que ¿qué? Tener paciencia. Pero muchas veces no la tenemos. Somos probados con la paciencia. Somos la generación de la hora. ¿Verdad que a nadie nos gusta esperar? Muchos de nosotros somos muy pacientes para unas cosas, pero muchas veces cuando tenemos hambre, no importa esperar, comemos. Porque si no, uno se pone de carácter y temperamento. En pocas palabras, hermanos, quiero decir que Santiago hoy nos exhorta a cómo desarrollar, ¿qué, hermanos? La paciencia. Yo les quiero decir que si usted no desarrolla este músculo espiritual, vamos a pasar muchos problemas. Mucha gente aquí en nuestra iglesia hoy va a comenzar a desesperarse. A desesperarse porque no sabemos qué va a acontecer en septiembre. A desesperarse porque no mira quizás un camino, un adelanto, un desarrollo en nuestra congregación. Se desespera porque ciertos ministerios quizás no están funcionando. ¿Y qué van a tomar su decisión? Irse. Y muchas veces tomamos la decisión de irnos porque queremos que nuestras cosas sean suplidas. ¿Cómo, hermanos? Inmediatamente. Yo vengo a esta iglesia y espero que me atiendan. Yo vengo a esta congregación y espero que cada uno de los ministerios supla lo que yo quiero. Que tengan una buena proyección. Que la hermana que a medio canto pone el canto. Y uno está ahí, bueno, ¿y a qué hora van a poner ese canto?
Los hermanos encargados de poner el sermón en la página YouTube de la iglesia, ya estamos en mayo y no han puesto los de abril. Nos desesperamos y comenzamos a quejarnos. Amén, hermanos. Entonces una cosa lleva a la otra. Y yo les quiero decir, hermanos, si hay algo en lo cual usted va a ser un hombre y una mujer sabia, si ha desarrollado la paciencia. Si no hemos desarrollado la paciencia, vamos a tomar decisiones a la ligera y nos vamos a meter, ¿qué? En problemas. Veamos pues lo que nos dice Santiago esta tarde. Santiago capítulo 5, versículo 7 en adelante, si lo tiene, diga amén. Yo tengo Reina Valera. Por tanto, hermanos, tener, ¿qué dice ahí? Paciencia hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el preciso fruto de la tierra, aguardando ¿con qué, hermanos? Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprano y la tardía. Tengan también ustedes paciencia, ¿está conmigo? Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué dice, hermanos? Está cerca. Hermanos, no se quejen unos con otros, para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, ¿a quiénes? A los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados, doblemente felices, dichosos a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job, y han oído y visto el fin del, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y ¿qué, hermanos? Y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en ¿qué, hermanos? En condenación. Hermano, Santiago estaba llegando a la conclusión de la carta y esa carta fue enviado a los que estaban dispersos de todas las tribus de Israel. Y el apóstol comienza la carta diciendo: tened por sumo gozo cuando os halléis en ¿qué? En diversas pruebas. Entonces él, después de haber exhortado, de haber clamado, de haber apelado a la fe, de haber apelado a la paciencia, de haber apelado al perseverar en el Señor, les dice: ya estoy por terminarlo y tengan paciencia porque el Señor ¿qué? Viene. Santiago sabía que la iglesia estaba viviendo persecución. Santiago sabía que mucha gente estaba como el apóstol Pablo, oyendo que la gente estaba muriendo y Cristo no venía. Pero él dice: tengan paciencia porque la venida del Señor ¿qué? Está cerca. Muchos en ese tiempo de esta carta estaban pasando necesidad, persecución, hambre, desnudez, no tenían trabajo, enfermedades, etcétera. Ahora, ¿apela este tema a nosotros hoy? Pregunto, ¿apela a nuestra mente, a nuestra conciencia el tema de hoy? Yo creo que sí. Porque muchos de nosotros no esforzamos el músculo de la paciencia. Muchos de nosotros nos desesperamos y hemos tomado decisiones ¿qué? Incorrectas. Si quiere apuntar algo antes de comenzar a desarrollar el tema, ponga: aprender a esperar es una lección difícil de aprender en la vida. Y eso está ahí en su bosquejo. ¿Está o no está, hermano? Subrayemelo, por favor. Aprender a esperar es una lección difícil de aprender en la vida. Necesitamos paciencia en cada área de nuestra vida. Y en este pasaje Santiago usa la palabra paciencia o perseverar 6 veces. ¿Por qué? Porque la paciencia, el esperar, es una lección difícil de aprender. Y vamos a ver 3 cosas diferentes en la ilustración del labrador, las cuales hoy nos van a enseñar cuándo ser pacientes, por qué ser pacientes
y cómo ser ¿qué? Pacientes. Vayámonos al primer punto. ¿Cuándo debería de ser paciente? Pregúntele al vecino, ¿eres paciente? Pregúntele al vecino, ¿eres paciente? Iglesia, yo le quiero decir que cada uno de ustedes van a ser identificados, porque hoy en día, y escuchen los que están aquí, tanto los que están en esta iglesia como los que me están sintonizando, ya sea por televisión, ya sea por internet, ya sea por la radio, hoy están desesperados porque quieren pronta respuesta a su necesidad. ¿Sí o no? Qué desesperante es tener a una esposa impaciente. ¿Sabe que una esposa impaciente es una ignorante? Y al revés, un esposo impaciente es un esposo ignorante. Porque hay cosas que no podemos controlar. No te contestan el teléfono, yo soy uno. ¿Se oyó bajito? Hay veces mi esposa que tiene un clásico no contestar teléfonos, me enmacho. Y le comienzo a marcar 1, pum, 2, pum, para que cuando ella vea el teléfono tiene 14 llamadas mías y ponerle a ella un sentido de culpabilidad. Esa es mi intención, hermano. Esa es mi mala manera de actuar. En vez de ser un hombre sabio, me comporto como un animal. Porque la paciencia es de sabios. Y muchos de nosotros hemos cometido muchos errores por no tenerla. ¿Cuándo debería ser paciente? Pregúntele a mi esposa y van a ver que así hago yo. Lo hacía. Gracias a Dios tengo 2 días de ser libre de todo eso. Santiago, hermanos, ¿cuándo debería ser paciente? Santiago no está diciendo en estos pasajes que tenemos que ser pacientes en todo. Quiero aclarar. Pastor, usted dice que hay que ser pacientes en todo. No, hay ciertas circunstancias en lo que usted tiene que accionar luego. Amén. Usted tiene que accionar luego. Pero hay ciertas circunstancias en las cuales sí debo de tener paciencia. Y esas son estas 3. La primera, ¿cuándo debería ser paciente? Cuando las circunstancias son incontrolables. Las circunstancias son incontrolables. ¿Has notado que mucho de nuestra vida está más allá de nuestro control? ¿Sí o no? Hay muchas cosas que no podemos controlar en la vida. Santiago usa al agricultor o labrador como un ejemplo de cuando las circunstancias son ¿qué? Incontrolables. Mira lo que dice el pasaje 7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida de ¿quién dice, hermanos? Del Señor. Miren cómo espera el agricultor o el labrador a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de ¿qué? De lluvia. Subráyeme, con qué paciencia aguarda las temporadas de ¿qué? De lluvia. Nadie debe ser labrador o sembrador si no tiene paciencia. Parte de la descripción del trabajo del labrador, hermanos, del sembrador, es que tiene mucho que esperar. Espera plantar, espera para podar, espera para limpiar, espera para cosechar. Hay muchos factores en la espera. Pero aún más, aparte de los factores de espera en las cosas que se tienen que hacer, están los factores sobre los cuales el labrador no tiene control. ¿Y cuáles son esas? La temperatura. Él no puede controlar la lluvia, no puede controlar el calor y no puede controlar la economía para vender sus productos. Realmente tiene que tener mucha paciencia. Si no se tiene mucha fe, no calificas. Porque se requiere paciencia para esperar el fruto adecuado. Amén. Si tú aceleras lo que siembras, ¿qué te va a salir? Mire nuestros alimentos en California. Mire los pollos que se come usted, son bagazos. El pollo, la pobre gallina, la explotan. Parece una metralleta. La pobre ovulando. Pa, 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 pa,
ni agua le dan a la pobre. ¿Usted se imagina cómo va a terminar? Porque ellas chequean a las 8 de la mañana y salen a las 5. Pobre gallina sale con el chunchucuyo todo desarmado. A la fuerza. Y después de eso no ha pasado ni 24 horas cuando ya hay un pollo, un pollito. El pollito no ha pasado 5 días y ya tenemos un pollo grande. Un chompipollo. Y luego no ha pasado 3 semanas y ya usted lo está comprando frito. En Walmart. ¿Dónde venden toda esa comida? En el Cerral, supermercado. Y usted lo agarra. Y si no le echan todos los condimentos que tiene, eso es simplemente bagazo. O vaya usted a comerse una sandía, que usted la mira bien roja en la tienda, ahí en el ¿cómo se llama? En el display, pero ¿cómo se dice en español? En el mostrador. Dicen allá en Huejutla, en el mostrador. Y la agarra, la compra, se la lleva a su casa y le pega la gran mordida. Y es una sandía simple, insípida, sin sabor, tetelque. ¿Saben qué es tetelque? Tetelque es una palabra aramea salvadoreña que significa tetelque. O sea, sin sabor. Agrio, así con un sabor como que no madura bien. Dicen allá en Guatemala, ¿verdad? En Europa, así es. Todas así, ¿verdad? Eso es tetelcation. Ok. Hermanos, yo creo que la paciencia, o hay que tener paciencia también para nuestras actitudes en la vida. Si aceleramos el proceso de la respuesta, vas a tener resultados insípidos. Vas a tener resultados que no son correctos. ¿Ha notado usted, hermanos, que cuando nos damos cuenta que una situación está fuera de nuestro control, aún así tratamos de arreglarlo? ¿Cómo hacemos eso? 2 cosas. Pensamos que la preocupación va a controlar la situación. ¿Qué hacemos cuando las cosas son incontrolables? Luego, ¿qué es lo primero que viene? Preocuparnos. Y usted sabe que la preocupación es algo que podemos cambiar. ¿Sabía usted eso? Escuche, la preocupación se puede cambiar. ¿Y sabe cómo? No preocupándose. El preocuparnos por algo que podemos cambiar es ignorancia. Porque si tú sabes resolverlo, ¿para qué te preocupas? Y segundo, el preocuparnos por algo que no podemos cambiar es una inutilidad. El Señor nos dijo, no os preocupéis, no os afanéis por nada. ¿Cuándo deberíamos de tener paciencia? Cuando las cosas son, ¿qué, hermanos? Incontrolables. Dígame el ejemplo de una cosa incontrolable. La salud de algún familiar. ¿Usted puede controlar la enfermedad? ¿Qué nos llama el Señor a tener? Paciencia, esperanza en Él. Tenemos nuestro edificio. Tenemos que irnos para septiembre. Primer domingo de septiembre debemos de estar, ¿qué? Fuera de este lugar. ¿Es algún problema incontrolable? Claro que sí, una circunstancia. ¿Qué hacemos? Hacemos de nuestra parte, pero hay que tener paciencia. Segundo, ¿cuándo debería de tener paciencia? Cuando la gente es incambiable. Cuando la gente no cambia. Ten paciencia. Cuando no hay en ellos una diferencia. Hermanos, versículo 10, ¿está conmigo? Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia los profetas que hablaron. ¿En el nombre de quién? ¿Cuál fue la labor de los profetas, hermanos? Es predicar el evangelio, ayudar a la gente a cambiar, traerlos de nuevo a Dios, a ser diferentes en su comportamiento.
¿Ha notado que la gente se resiste al cambio? Hay gente que no quiere cambiar. Cuando le hacemos alguna pequeña sugerencia, se rehúsan, se sienten indignados. ¿Conoce usted a alguien en este momento que se resiste a cambiar? Ustedes saben que es difícil. Qué difícil es vivir con una gente que no quiere cambiar. Mayormente si es tu esposa o si es tu esposo. O si son sus hijos o nuestros padres. Hermanos, yo tengo paciencia para eso. Porque los únicos que se hacen daño en su vida y se hacen daño en el matrimonio son ellos. A mí me pueden decir cualquier cosa. Mira, hermano, que esa gente, yo no sé, pero ¿y usted qué le importa? Si lo hace con un interés honesto, ore por ellos. Pero usted no tiene que andarse preocupando ni sintiéndose alarmado porque en nuestra iglesia tengamos gente que no quieran cambiar. El trabajo no es nuestro, el trabajo es de Dios. Dios cambia a la persona que se deja cambiar. Dios ministra a la persona que se deja ministrar. Así que hay que tener paciencia, hermano. Esposas, ustedes lloran por sus esposos, o esposos que lloran por sus esposas, hijos por sus padres, padres por sus hijos. No se desesperen, porque se van a preocupar más de lo que no pueden hacer. Porque cada uno de nosotros recibirá la remuneración conforme a lo que sembramos. La palabra paciencia, hermanos, si quieren póngala a la par, viene del griego macrotumos. Macrotumos viene de dos raíces griegas que se juntan, y la primera es macro, que significa largo, y tumos, de donde obtenemos la palabra termómetro, que significa toma mucho tiempo para calentarse. En pocas palabras, calor. Termómetro significa calor. Perdón, tumos, calor. Literalmente, macrotumos es toma mucho tiempo, ¿para qué? Para calentarse. De ahí viene la palabra paciencia. Significa que eso el paciente no estalla. El paciente no se calienta. ¿Qué pasa con una persona que no es paciente? Estalla, daña, ofende y viceversa. Tercera, ¿cuándo debo de ser paciente? Cuando los problemas son inexplicables. Estás pasando un problema y no sabes por qué está pasando, ten paciencia. ¿Qué dice el versículo 11 del 5, hermanos? He aquí tenemos por bienaventurados a los que, ¿qué, hermanos? A los que sufren. ¿No habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Job, si hay alguien que debe sentirse privilegiado de poder decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Es Job. Lea Job, hermano, ¿y qué dice la Escritura? No había hombre perfecto como él. A tal grado que Dios se siente orgulloso ante el diablo de Job. El diablo, muchos herejes andan enseñando que el diablo fue a pedir a Job, y el diablo no fue a pedir a Dios, a Job, a Dios. Cuando los hijos de Dios fueron ante el trono de Dios, entre ellos estaba Satanás, y el que lo introdujo a Job, al diablo, fue Dios. ¿Qué andas haciendo, Satanás? ¿Dónde has andado? Ahí visitando a los mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, todos Centroamérica. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No has visto a quién? A mi siervo Job. ¿No te has fijado que no hay hombre como él perfecto? ¿Y qué le dijo el diablo? Pues cómo no te va a servir a adorar si tú le has cercado. Y esa es historia, hermano. Muchos de nosotros estamos pasando problemas inexplicables. Y 37 capítulos de los 42 que son el libro de Job, Job nunca recibió respuesta de Dios. Amén, hermanos. Job tenía el privilegio de decirle, ¿por qué a mí? La vida no es justa. ¿Sabía usted eso?
Es verdad, Dios nunca dijo que sería justa. Muchas cosas en la vida simplemente no hacen sentido. Tal vez, hermanos, nunca entendamos algunas cosas mientras estemos en este mundo. Job tampoco lo entendía. Pero en todos esos problemas inexplicables, Job mantuvo su fe. Algunas veces o sencillamente no podemos entender nuestros problemas. Que llegara tu esposa y te dice, maldice a tu Dios y qué, y muérete. Cuando las circunstancias son incontrolables, cuando la gente es incambiable y cuando los problemas son inexplicables, necesitamos paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque aún sobre todas las cosas Dios tiene control. Segundo, ¿por qué ser pacientes? ¿Cuándo debería? 3 puntos. ¿Por qué? Porque Dios está en control. ¿Quién tiene el control de nuestras vidas, hermano? Entonces, ¿por qué nos ponemos impacientes? Confesaba con el staff y confesaba con ustedes hace 1 o 2 semanas que me estaba poniendo nervioso con esta situación. Pero hace 2 o 3 semanas comencé a sentir la paz. El único que tiene control de este problema, porque la iglesia es de Dios, no es mía. Ahí dice versículo 8, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya sé que se acerca. Lo que él estaba diciendo, el apóstol Santiago les estaba diciendo, yo sé que están sufriendo, yo sé que estás en problemas, yo sé que tienes una tendencia, etcétera, etcétera. Ten paciencia, porque el Señor viene pronto. Y no es el hecho de que Él iba a venir a rescatarnos, sino que Él tiene el control de los tiempos y las eras. ¿Usted sabe que hay más notas en el Nuevo Testamento de la segunda venida que de su primera? Porque es seguro que Cristo viene. Y si es seguro que Cristo viene, Dios tiene control de todas nuestras cosas. Jesús tiene control de todo lo que pasa aquí. Él tiene todo planeado, amén. Todo está a tiempo, nada se retrasa. Dios está en control. El propósito de Dios para tu vida es más grande que cualquier problema que estás enfrentando hoy mismo. Dios está en control. Dígale al vecino, Dios está en control. Dígale, Dios está en control. Aunque alguna situación tal vez está fuera de mi control, ninguna circunstancia está fuera del control de Dios. Aunque no puedo controlar todo lo que pasa en mi vida, Dios puede. Por lo tanto, debo de confiar en Él. Porque Dios está en control y todo está trabajando según su voluntad. Por lo tanto, dígale al vecino, sé paciente. Dígale al hermano, sé paciente. Sé paciente. ¿En qué problema está ahorita? ¿En qué situación estás ahorita? ¿Te despidieron del trabajo? ¿Una enfermedad? ¿El descontrol de tu hijo adolescente que está entrando a ser adulto? ¿O de los vagabundos adultos jóvenes que no tienen nada que hacer? ¿Te desesperas? Sé paciente. Si tú se lo pones en tus manos a Dios, porque si Dios no ha actuado, no quiere decir, y vamos a aprender esta tarde, tienen que saber diferenciar entre el aún no con el no. El aún no no es no, hermanos. El aún no significa quiero trabajar con tu corazón. ¿Por qué no recibo la respuesta a Dios? Aún no. No estás listo para recibir la bendición. Tenemos 10 años en Bethesda y ni siquiera tenemos un edificio propio. Dios no nos ha dicho no. Nos está diciendo aún no. Porque Dios sabe que no estamos listos para ministrar algo tan grande. Dios va a derramar sus bendiciones cuando un pueblo maduro esté dispuesto y esté listo a ministrar sus negocios. Por eso, hermanos, no nos desesperemos.
La pregunta que estamos ahorita resolviendo es, ¿por qué ser pacientes? Porque Dios está en control. Lo que está pasando en tu vida, Dios quiere hablarte. Y si tú no reaccionas a eso de Dios, no vas a recibir respuesta. ¿Por qué me está pasando esto, Dios? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no recibo la respuesta? Porque Dios está esperando también el accionar tuyo. ¿Cuánto tiempo está tratando Dios con tu vida? ¿Hace cuánto lo conoces? ¿Hace cuánto Dios tiene bendiciones para ti? Porque la única manera de abrir la llave del cielo es la obediencia. La llave del cielo es la obediencia que lleva a la santidad y a la rectitud de corazón. Si tú estás fallando en alguna parte, si tú estás haciendo cosas que todavía Dios sabe que no estás listo para recibir bendición, hasta que cambies. Entonces, ¿quién es la que debe de actuar o quién es el que debe de actuar con paciencia? Es la persona al cual esta persona no cambia. ¿Saben, esposos, que ustedes están haciendo sufrir a su esposa? Y voy a decir una palabra y si se molesta no me importa, por sus estupideces. Usted está haciendo sufrir a su hijo, a su hija, a su esposa, o viceversa, esposo o esposa, por nuestras tonterías, por no entregarle nuestro corazón, por no rendir nuestras vidas a Cristo Jesús. Hijos, ¿no se dan cuenta que ustedes le están amargando la vida a sus padres? La mayor preocupación y enfermedades que hoy tiene una persona anciana es por los problemas que los hijos le han causado. Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero cuando el problema es incontrolable y no es de ti, es que Dios quiere forjar tu corazón. Tú le puedes decir como Job, Señor, yo he hecho esto, dime por qué. Y los tres amigos llegan a caerle encima. Miren lo que dice la Escritura, Job perseveró. Santiago 5:11. ¿Han oído de la paciencia, o sea, de la firmeza de quién? De Job. Y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y que, hermanos, misericordioso. Persevera. Persevera porque tú no sabes, pero Dios sí sabe. Dios está en control. ¿Por qué debo ser paciente? Porque Dios está en control. ¿Por qué ser paciente? Número 2, porque Dios recompensa la paciencia. Dígame, hermano. Dios recompensa la paciencia. ¡Qué maravilloso! Iglesia, por favor, no solo venga por sentarse y agarrar el aire acondicionado. No solo por cumplir quizás una tradición evangélica o que venimos de nuestra tradición secular. Venga para que el Señor realmente hable a su vida. Salga por esas puertas aún con sus problemas, aún con su enfermedad, aún con lo que le está pasando en su vida. Dígale, tú estás en control. Yo, Señor, he puesto de mi parte, quizás fue causa de una disciplina, está bien, pero me he arrepentido. Porque a partir de ahora voy a ser paciente, pero a la misma vez obediente. No sé cómo estés, tienes que salir pensando que Dios está en control. Y si eres paciente, Dios recompensa la paciencia que tú tengas. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Qué dice? He aquí tenemos por bienaventurados ¿a quiénes, hermanos? A los que sufren. Hermano, mientras esperamos sufrimos, ¿sí o no, hermano? Mientras esperamos que mi esposo cambie, ¿cómo está tu esposa? Mientras esperamos que mi esposa cambie, ¿cómo me siento yo? Mientras esperamos que nuestros hijos cambien, ¿cómo me siento yo? Mientras esperamos que mi esposo, mis padres, mi esposa cambien, sufrimos. Pero Dios recompensa ese sufrimiento porque hacemos lo que Él dice. Dios está en control y Dios va a hacer la obra. Y Dios va a recompensarte. No dejes de hacer algo porque te esté pasando otra cosa. Siempre que te pasa algo, el que termina con problemas es Dios. ¿Cómo es que termina con problemas? Sí, porque cuando te pasa algo comenzamos a dejar de ir a la iglesia. Comenzamos a quejarnos. Comenzamos de dejar de diezmar. Comenzamos de dejar de ser buenos cristianos. Volvemos al alcohol. Volvemos al baile. ¿Por qué? Porque nos sentimos que somos los machos.
Mira, ya me falló. ¿Para qué voy a esa iglesia? Mira que ya me dijeron que soy diablo. Oye, si tienes que ser humilde. Dios no tiene culpa por muchas cosas que hemos desobedecido. Pero si estás pasando en algo que tú sabes que no es por tu desobediencia, persevera con paciencia. Porque Dios quiere tener algo para ti, pero no estás listo para recibirlo. ¿Sabes por qué no lo has recibido? Porque quizás no estás listo. Y cuando tú estés listo, prepárate. Y es el punto que vamos a ver más adelante. Tienes que estar expectante. Porque Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Bienaventurados, dice bendecidos. La segunda mitad de la vida de Job fue más bendecida que la primera. ¿Sabía usted eso? Job estaba tirado en ceniza, con sarna. Dice que agarraba la piedra poma, no sé cómo le llama a usted, para rascarse. Y a distancia sus amigos, para no ser inmundos, le gritaban: sinvergüenza, a saber con qué vieja te metiste, general. Ahí a tus empleados no le pagabas bien la hora mínima. Y Job decía: no, yo le he sido fiel a Dios. No, tú no conoces a Dios. Nadie sufre lo que tú estás sufriendo si no es pecador y sinvergüenza. Mas Job, durante todos esos 37 capítulos que encontramos en los 42, fue fiel y esperó. Y gracias a él Dios no destruyó a sus amigos y a Eliú, que llegó de último. Estos tres llegaron hablando, presumiendo de Dios. Dios es así, Dios es acá, Dios hace esto, Dios es justo y Dios cae encima. Mas Dios le dijo a Job, a los amigos: díganle a Job que ore por ustedes, porque ahorita les va a caer el peso de mi justicia. ¿Y qué dice la Escritura? Que Job oró por ellos y Dios los perdonó. Pero esa paciencia de Job, ¿qué fue, hermanos? Bendecida. Miren lo que dice la Escritura: el Señor bendijo más los últimos años de Job que ¿qué, hermanos? ¿Qué hermanos? Que los primeros. Dios, el Señor, bendijo más los últimos años de Job que los primeros. ¿Vale la pena ser paciente? Pregunto. Hay toda clase de recompensas. Tu carácter crece si eres paciente. Te llevas mejor con la gente. Estás más feliz. Algunas alcanzas tus metas. Hay muchos beneficios de ser paciente. A ver, jóvenes, ¿por qué se están acelerando a casarse, a meterse, a tener relaciones sexuales con cualquier idiota que les pida sexo? A ver, ¿por qué no tienen la paciencia para preguntarle al Señor: ¿es tu voluntad? Pero si son pacientes en Dios, Dios les va a recompensar. Dios va a recompensar, hermanos. Pero no solo en esta vida, sino también al otro lado. Mire lo que dice Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados serán cuando los insulten y les persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. ¿Por causa de quién? Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos, ¿se da cuenta? ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos cuando alguien nos hace un daño? Cuando la gente te critica, cuando hablan mal de ti, sé paciente porque vas a ser recompensado en el cielo. ¿Cuál es nuestra tendencia natural? Vengarnos. Si alguien me critica, ¿qué hago? Lo critico. Uno de los deseos más fuertes, lo que me hacen, voy a hacer. ¿Cuál es la ley talión del Antiguo Testamento? Ojo por ojo, diente por diente. Mas Dios dijo que no es así. Ama a tu enemigo. Ora por él. Difícil. Hermanos, la venganza no está en nosotros. Está en las manos de Dios. Si alguien te está dañando, sé paciente y entrégaselo a él.
pero queremos que Él sufra por lo que me hizo. Y no es que andemos buscando justicia, es que nos pegó en el amor propio. Me pegó en el amor propio, por eso quiero que se pudra en la cárcel. Mía es la venganza, dice el Señor. Por eso es difícil, hermanos, que el mundo no nos entienda cuando nos hacen algo. Siempre decimos, se lo voy a dejar a Dios, que se haga ¿qué? Su voluntad. ¿Cuántos de ustedes están siendo dañados? ¿Quién habló de ti? A ver, ¿qué han dicho de ti? ¿Qué te han hecho? ¿Te corrieron por un chisme? Cualquier cosa. ¿Qué quieres hacer? Me comentaba mi cuñado que a un compañero de él lo corrieron porque otro le dio el chispazo, el chisme de que estaba ocupando otros papeles. Lo corrieron y cuando iba para afuera dijo, pero van a ver, les voy a mandar migración. ¿Y saben qué? Mandó migración. ¿Por qué? Porque le pegó en el amor propio a él. La venganza, dice el dicho, es dulce. Pero nuestra actitud no es así. Nosotros le dejamos todo a quién. Si lo haces, Dios te va a recompensar. ¿Por qué debo de ser paciente? Porque Dios tiene control, porque Dios me recompensará y tercero, porque Dios está haciendo la obra. Tú piensas que no lo está haciendo, claro que lo está haciendo. Muchas veces está obrando detrás de lo que está pasando y nosotros no nos damos cuenta. Él está haciendo la obra y no nos damos cuenta. Volvemos a leer el pasaje del 11 de Santiago 5. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y ¿qué? Y compasivo. Dios estaba trabajando todo el tiempo en que Job pensaba que Dios no estaba con él. Dios está trabajando. Uno espera, una espera no significa una negación. ¿Se acuerdan lo que les dije? El aún no es un no. Si tú estás orando por una necesidad y aún no la recibes, tal vez piensas que Dios no te la quiere dar. No, hermanos. La espera no es negación. Tenemos que aprender la diferencia entre el no y el aún no. Porque nosotros siempre queremos lo que queremos ya. Pero Dios dice aún no. Queremos el templo, 3,5 millones. No nos lo dio. No dijo no. Dijo aún no. Quiero una iglesia grande, maravillosa. Hacemos hasta lo imposible. Dios no ha dicho no. Dios nos está diciendo aún no. ¿Quieres tener éxito en tu trabajo? ¿En tu matrimonio? Sí, actúa. Pero Dios te está diciendo aún no. Porque en el tiempo de la espera de tu éxito, Dios quiere ver la reacción de tu corazón. ¿Quieres bendición? Diezma. ¿Quieres otro? Fe fiel. Probarme en esto, dice la Escritura, y verá que yo os abriré, ¿qué? Las ventanas de los cielos. Hoy en día se está predicando un evangelio falso al Dios limosnero. ¿Sabía que ese es el Dios que se predica ahora? Es un Dios limosnero. Porque todos predican en la prosperidad de que Dios tiene la obligación de darte tus necesidades en el aspecto, lo que quieras. ¿Quiere una casa? Pídasela a Dios. Quiero ir terminando, hermanos. Tercero, ¿cuándo debería ser paciente? ¿Por qué debo de ser paciente? Y tercero, ¿cómo ser paciente? ¿Qué es lo que debemos de estar haciendo mientras estoy esperando en Dios? En primer lugar, en la ilustración del sembrador, el labrador dice, espera con expectación. Necesito esperar ¿qué? Una cosecha. ¿Amén, hermanos? Necesito tener fe y creer que es inevitable de que Dios me va a bendecir. Mientras tanto estoy ¿qué? Esperando.
¿Qué es lo que el labrador hace? Lo comentamos al principio del mensaje. Mientras el labrador espera la cosecha, él se está preparando. ¿Para qué? El labrador sembró. Lo demás, ¿a quién le toca? Al proceso biológico natural de la tierra y a que Dios tenga control de la temperatura, la lluvia, etcétera, etcétera. Pero mientras el labrador sembró y está esperando, está sentado en su casa, levantándose a las 11 de la mañana, acostándose tarde. Él está planeando dónde va a meter su grano. Él está planeando agarrar obreros para que recojan su cosecha. Él está planeando con la financiera, con el banco, con la agropecuaria, con lo que sea. Porque la cosecha va a venir. Por eso cuando tú estás esperando, tienes que tener la expectación de que Dios va a bendecir tu vida. Ese es el trabajo de nosotros. Que Dios haga lo suyo, pero que yo también haga lo que tengo que hacer. Espera con expectación que Dios te va a bendecir. Porque al que cree, todo le es posible. Si tú sabes que estás actuando bien con el Señor, si tú sabes que estás en el proceso de transformación, si tú sabes que quieres ser obediente y estás en eso y no has recibido lo que quieres y necesitas, comienza a expectar que lo mejor está por venir. Esa debe ser nuestra actitud. ¿Por qué no has sido sano? Espérate. Quizás el tiempo Dios te va a recoger antes. Pero siempre ten la expectativa de que lo mejor está por venir. Pastor, y si me muero, gloria a Dios. Es mejor morirte que sanarte. Porque un hijo de Dios va a ir a la gloria. Ay, hermano, ore por mi esposa, ore por mí porque quiero sanarme. Dios dice, es mejor que te vengas conmigo. Siempre hay que tener un pensamiento de expectación. Una actitud expectante. Espera con expectación. ¿Qué dice el Salmo 103:5? ¿Está conmigo? Espero al Señor. Lo espero con toda ¿qué? El alma. En su palabra he puesto ¿qué? Mi esperanza. ¿Qué estás esperando de Dios? Tal vez una sanidad o la transformación de tu matrimonio. O para que Dios resuelva tus problemas financieros. Para que Él alcance a tus hijos por nuestro edificio. ¿Qué estamos esperando? Pues espera expectante, pues. Hermanos, hombres que están aquí, si ustedes se ponen y le son fieles a Dios, espérate, las bendiciones vendrán a tu vida. Pastor, usted insiste mucho. Es que la bendición para ti madura, papá. Los inmaduros son los únicos que sufren. Son los que siempre se van de iglesia en iglesia. Los que no tienen paciencia al ver que las cosas no caminan como ellos quieren. Se largan, se van. Tú quieres mejorar tu matrimonio, tu casa. ¿Cuántos anhelan una casa? Tantos años trabajando, hablo inglés y mira, siempre acabado con el mínimo. Porque no eres fiel. Ponte fiel, arrepiéntete, Señor, ahora voy a cambiar, voy a ser fiel. Si recibo el mínimo, me pagan 8.25, 8.25 voy a dar mi diezmo, que son 80.5 centavos de dólares, ¿sí es correcto? ¿Qué estás esperando para ser bendecido? Tienes unos side, tienes trabajos extra y cobras miles de dólares, dale el diezmo al Señor, no te quedes con Él. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo una casa en México? ¿Compraste unas placas para taxis? ¿Compraste un camión para tus padres? ¿Qué estás haciendo con eso? Y dices, no, mira, lo mandé para allá. Sí, pero el fin de esas cosas van a terminar mal. Mira cómo estás, desde qué tiempo Dios está trabajando contigo. Cómo tu hijo mira a otro muchacho que está bendecido, su padre. Mira al Ricky. Qué suerte de tener al papá que tiene. No seamos tontos. No es suerte. Dios honra a los que le honran.
Y dicho sea de paso, ninguno de ustedes debe de comparar a sus hijos con mi hijo. Porque le están haciendo un daño a sus hijos de agarrar un rencor contra mi hijo. Y eso no es correcto tampoco. Dios quiere bendecirte. Hermano, yo dormí en la calle aquí y no me da pena decirlo. En México, en la calle. Y si hoy tengo lo que tengo, no es porque me lo merezco, es porque Dios cumple su palabra. Y dicho sea de paso, nunca busqué. Y no tengo dinero, hermanos. Bueno, sí. No, sí tengo. Sería mentiroso. O sea, con que tenga $100 en el banco, ¿tengo qué? Dinero. Espera expectante. Si tú rindes tu vida a Dios y le eres fiel, no vas a parecer un limosnero viviendo en la casa del rey. Porque aún el perro de la casa del rey vive en una perrera de rey. Y si tú no lo estás haciendo, es porque hay algo que tienes que revisar. Sigamos. ¿Qué dice Isaías 49:23? Y sabrás que ¿qué? Y sabrás que yo soy el Señor y que no se avergonzarán los que esperan ¿qué? Dígame. Muchas veces cuando estamos esperando en Dios, en realidad Él está esperando en nosotros. Job estaba listo porque él sabía que sus ojos iban a ver ¿a quién? A Dios. Que a pesar que ese sufrimiento en el cual estaba sintiendo y que muchas veces en un momento dado renegó y pidió la muerte, nunca dejó de creer en Dios. Él nos está diciendo cada día, crece, obtén algo de profundidad espiritual en tu vida. El aún no significa que tienes que mejorar tu músculo espiritual. Iglesia, estamos pasando ese momento. Y yo he dicho, hermanos, muchos o algunos no van a llegar hasta el final. Pero con los que lleguemos, yo estoy esperando con expectativas grandes. Porque no lo hago por orgullo, lo hago porque Dios está obrando detrás del problema. Por eso Isaías dice, y sabrás que yo soy el Señor y no se avergonzarán los que esperan ¿qué? En mí. ¿Y en quién esperas tú? En Dios. Póngase de pie. Espera con expectación. Y número 2, esperar calladamente. Póngase de pie, voy a terminar. Pongan las respuestas. Santiago nos dice, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean ¿qué? El problema cuando la respuesta no llega a nuestra vida, lo primero que hacemos es hablar. Nos quejamos. Es difícil estar callados cuando la respuesta no llega. Es difícil guardar silencio cuando las cosas no están saliendo bien. Renegamos, maldecimos. Y saben que la mayoría tiene la respuesta, espera en Dios. Si algo está pasando en tu vida es porque Dios quiere mostrarte algo. Detrás de cada prueba hay una bendición. Dígale al vecino, detrás de cada prueba hay una bendición. Pero escucha lo que Dios te quiere decir. Escucha lo que Dios te quiere decir. Dios es mucho más que el Dios que tienes en la mente. Dios es mucho más grande de lo que tú piensas, porque Dios es Dios. Si tuviéramos un poquito más de fe, Dios obraría muchas cosas en tu vida. Dice la Escritura en Lamentaciones 3:26, bueno es esperar, ¿qué, hermanos? Calladamente a que el Señor venga, ¿a qué, hermanos? A salvarnos. Habacuc 2:3 dice, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta, ¿qué, hermanos? Vendrá. Seamos pacientes.
Hermano, yo ya veo el edificio, pero en su tiempo, o en el tiempo de nuestros hijos que se van a quedar con este templo, esta iglesia. Espera expectante, calladamente, porque Dios quiere bendecirte. ¿Qué está pasando en tu matrimonio? ¿Qué está pasando con tus hijos? ¿Qué está pasando con el negocio? Si haces las cosas correctas, Dios tarda, pero no olvida, dice un dicho, y yo me voy más allá. Dios está obrando detrás de la prueba. Si Dios te está hablando a tu vida, ¿por qué no cambias? Esposos no se dan cuenta que se están llevando por los pies a su esposa y a sus hijos. Esposas no se dan cuenta que se están llevando por sus pies a su esposo y por sus hijos. ¿Cómo era tu esposo antes de no conocer al Señor? A ver, mujeres que son inconsideradas muchas veces. Ahí andaba con los amigotes, marihuano, fumador o lo que sea en la barra. Ahora está en el Señor y usted ahí, todo ahí. Calma. ¿Y dónde andas? ¿Y a qué hora vas a venir? Claro, gracias a Dios no hay mujeres de aquí en esta iglesia. Son los que nos están viendo por internet. O los maridos. ¿Para dónde vas? No, que voy a la reunión de las mujeres. Llévate al chamaco. Esa es una estupidez, varones. Si va a la reunión de damas, quédese usted con los niños. ¿Cuánto tiempo pasa su esposa con los niños? Es que ella trabaja y no los mira, no seas tonto. Que se goce en la administración con las mujeres. Déjenla ir, cuiden los chamacos. Ustedes están sufridos. Ay, estoy cansado, me lavé como 14 carros. No seas pasmado. Que me eché 3 paredes ahora. 4 te hubieras echado. No lo digo por él ni por otros. El que tenga oídos, dijo el Señor, ha desarrollado la paciencia. ¿Qué esperan, mujeres? Si su esposo ahorita está entrando en los caminos del Señor, déjenlo ministrarse por el Señor. Y podría poner muchos ejemplos y muchos van a decir, ¿qué le dijo mi marido, pastor? No me han dicho nada. Bueno, sí me han dicho, pero bueno, después les digo. Hermanos, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta, ¿qué? Y número 3, espera confiadamente. Díganme por eso. Estamos pasando la prueba. No es fácil. No es fácil, hermanos. Cada vez que veo el edificio en estos 5 años, me da nostalgia, me da alegría. Me da un poco de tristeza, pero sé que lo mejor está por venir. A mí Santiago me ha ayudado mucho en mi vida, no sé a ustedes. Pero ahorita me dice que yo debo de esperar expectantemente, calladamente y confiadamente. ¿Tuviste un problema en tu matrimonio? ¿Tu esposa te abandonó? ¿Tu esposo te dejó? ¿Tus hijos? Si hoy estás en los caminos de Dios, entrégate por completo. No lo hagan a medias, porque entregarse a medias es como no entregarse, por eso no tienes la bendición. O te entras o te sales. No hay choice, iglesia. Hombres que están aquí, escuchen. No lo hagan a medias, éntrense de una vez. Porque las bendiciones no vienen de a medias, vienen por completo. Hermanos, Dios tiene algo para nuestra iglesia. No me pregunte qué es. Y cada domingo quizás vamos a tener más bancas vacías. No me interesa. Quizás no tengo miedo. Me había dicho no tengo miedo. Quizás usted dirá, preocúpese, pastor. No. Esto es de Dios. Dios tiene el control. Pero muchos no tienen la paciencia. Espera confiadamente. Miqueas 7:7 dice, pero yo he puesto, ¿qué dice, hermanos? Mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Hay que tener paciencia. Jóvenes que están aquí, hombres, maridos, todos, si están haciendo las cosas bien delante de Dios y no ha recibido respuesta, ten paciencia. Porque el aún no
no es igual que el no. Si no te ha respondido con tu esposa, con tu esposo o con quien sea que sea, porque aquí hay gente que ha venido de afuera en un mundo tumultuoso. Su esposa lo dejó, su esposo lo dejó, no sé qué haya pasado, sin trabajo, lo que sea. No te pongas a pensar si va a regresar o no. Ponte a pensar en alabar y glorificar al Dios y Él va a resolver tus problemas. Enfócate en el Dios de los problemas, no en los problemas, porque es la única manera de que Dios va a ministrar tu fe. Ya no llores, me dejó, no me dejó, que esto, no tengo papeles. Los papeles no importan para un hijo de Dios. Porque no son los papeles ni el seguro bueno que abre trabajos. El que los hable es Cristo Jesús. Ese es el problema de la gente que piensa que no tienen nada. Es porque no tienen papeles. No, es porque eres infiel quizá. Eso es, compadre. Entiéndelo. No son los papeles. ¡Caramba! Dios ha prometido bendecir a su pueblo. Y si no lo tienes, revisa tu vida, compadre. Porque el celo del Señor consume mi corazón. Ya no podemos jugar a los cristianos. ¿No se dan cuenta que se puede destruir nuestra iglesia? ¿No se dan cuenta que en 4 meses esto se puede acabar? Pero yo soy como el capitán. Yo me voy a hundir con este barco. Espera, porque Dios quiere bendecirte. Dios es bueno, iglesia. Que esos arranques de cólera no es cólera. Es que me molesto porque la falta de fe de algunos está dañando la fe de su esposa y de sus hijos. La falta de fe de algunas está dañando la bendición de su familia. Hoy es el día de tomar decisiones. Si tú no sintonizaste, si tú estás aquí, ya no te preocupes porque no ha venido la respuesta. Sé paciente y séle fiel a Dios. Padre, bendícenos hoy en esta tarde. Amigo, amiga que hoy nos visitas o que hoy escuchas este mensaje y no conoces al Dios maravilloso, te lo quiero presentar esta tarde. Amigo, amiga, quiero decirte que Dios quiere bendecir tu vida. Murió por ti. Derramó su sangre por ti. Hoy quiere darte salvación y vida eterna. Señor, bendice a este pueblo. Amigo, quiero decirte que hay respuesta a tu problema. Y en medio de tu desesperación puedes esperar, pero hay algo que no puedes esperar. Y es que recibas a Cristo, no lo dejes para mañana. Hoy es el día de salvación. Dile, Señor Jesús, lejos estoy de conocerte, pero hoy quiero comenzar a hacerlo. Te pido que entres a mi corazón, porque hoy me arrepiento de mis pecados que te clavaron en la cruz. Hoy quiero decirte que soy responsable de muchas cosas en mi vida, pero también el pecado que mora en mí es el que me condena. Por eso hoy vengo delante de ti, Señor Jesús, a pedirte perdón, a decirte que con tu sangre preciosa limpie mi pecado. Hoy me rindo a ti y te declaro mi Señor y Salvador. Ayúdame a entender y a tener más paciencia para expectantemente recibir la respuesta, esperar la respuesta. Pero aún así, Señor, ayúdame a conocerte más, porque hoy quiero decirte que no puedo hacer. Por eso entra en mi vida y haz de mí lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, si usted hizo esta oración, lo felicito.
Ahí donde se encuentra, le quiero decir que Dios ha escuchado tu petición. Dios ha puesto su nombre en el libro de la vida. Pero no me quiero despedir ni tomar la cena del Señor, la Santa Comunión, sin decirle a la iglesia que no nos desesperemos. Dios es bueno. ¿Cuándo debo de esperar? ¿Por qué debo de esperar? ¿Y cómo debo de esperar? Ya oyeron el mensaje. Calladamente y confiadamente, porque Dios trae respuesta. Iglesia, quiero bendecirles esta tarde y quiero decirles que Dios es bueno. Espere la respuesta de Dios, porque Dios honra a los que le honran. Señor, bendice a tu pueblo. Derrama una unción especial, porque solo a ti te damos la honra y la gloria. Perdónanos por ser impacientes. Perdónanos porque muchas veces siempre queremos que nos den lo que queramos, sin entender que tú estás haciendo o estás retrasando las cosas en nuestros ministerios o en nuestras vidas, porque quieres que estemos listos para recibir la bendición. Padre, bendice a tu iglesia, a los hermanos que hoy están pasando una necesidad, que han clamado por salud, que han clamado por un esposo, que han clamado por una esposa. Hermano, hermana, sea paciente, por favor. No tire la toalla. Persevere. Espere, prepárese expectante. Calle, no se queje. Confíe en Dios, porque Dios va a hacer la obra. Así Dios nos ponemos hoy junto con esta congregación a esperar la respuesta. Señor, bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice amén. Pueden pasar a hacernos fila.